Querido, eminente y apreciado profesor Robinson Ferreira, mi mamá manda a decir, sí, profesor, que usted sí nos enseña bastantes cosas, profesor. Nosotros no teníamos ni idea de anatomía, ni que existían 210 huesos, ni más o menos 500, 600 músculos. Así fue que digo, profesor, sí, así le dije. Y lo estuve viendo de caras inferior, superior y cosas así. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que con los huesos? Bueno, querido estudiante, póngase primero que todo, buenas tardes y siéntense en su silla. Primero que todo quiero que se den un fraternal abrazo de paz y de amor y de nacionalidad y patriotismo entre ustedes para poder impulsar la paz en nuestro país y la hermandad y progresemos como país civilizado. Yo les digo porque no se queden solamente que primeros auxilios, se queden únicamente, muchos de ustedes aquí quizás les va a gustar la enfermería. Con la enfermería se pueden pagar ganando algo, una carrera de medicina o algo que tenga que ver con afines, pueden estudiar más tarde biología, que también son afines a estas materias. Yo como simple hombre que medio conozco los primeros auxilios, he tenido la oportunidad de avanzar mucho más porque he sido asistente de médico. Y por lo tanto me gusta leer muchas cosas. Y por eso les hablé de cara interior, cara externa, bordes, ángulos, huesos, músculos, para decirle que tenemos muchos huesos, 210, y que por eso no podemos proceder inmediatamente a coger una persona y que tiene una fractura de cadera y inmediatamente jalar o tocar, no. Hay que analizar la posición en que quedó el pie para poder determinar si es fractura de cadera o no. Casi siempre en la fractura de cadera una de las piernas se vuelve más larga que la otra. Y eso no lo saben los de primeros auxilios, pero sí lo podemos saber nosotros. Por lo tanto, quiero decirles que esos 10 huesos, hay huesos como el parietal. El parietal, si ustedes me observan aquí, ven que tengo una cicatriz de una operación porque fue un tumor benigno en el parietal izquierdo y este es el parietal derecho. Por lo tanto, podemos decir que el parietal es el hueso que tenemos en la parte superior del tronco o de nuestro cuerpo, que se llama cabeza. Y el parietal, si ustedes observan bien, miren mi herida, fue tumor benigno en el parietal izquierdo y se hay que proceder a operar. Por lo tanto, podemos decir que el parietal es un hueso que está situado encima del temporal y detrás del frontal, este de los frentes y aquí está, detrás. Por lo tanto, es bueno que lo sepan, porque para que entiendan más y mejor los primeros auxilios. Porque a veces nos están dando una clase de primeros auxilios y cuando vemos que vamos a coger camilla, el que nos está dirigiendo, que es el líder, hace un mal procedimiento. Uno se queda callado y no dice nada porque de todas maneras están calificando y ellos son el producto, pero hay malos procedimientos hasta para coger una camilla. Se dice 1, tensión, 2, levanta un poco, 3, ya totalmente a la cintura y se empieza a andar. No es de un solo mamonazo. 1, enseguida todo el mundo levanta la camilla, hasta acá el paciente se mambalea y por lo tanto hay que asegurar todas esas cosas a 1, a 2, a 3 y se avanza. Yo estuve en una clase donde vi eso y bueno, y era el instructor que venía de no sé qué, pero un mal procedimiento en el camillaje. Yo casi siempre he hecho camillaje, me gusta, por el pulso que tengo. Por lo tanto decimos que este parietal, que es uno de los 210 huesos, se encuentra por encima del temporal o situado encima del temporal y detrás del frontal y delante del occipital de forma cuadrilátera. Tiene como el hueso occipital una cara externa. Recuerden que le dije, le hablé de cara externa, interna, de una cara interna y 4 bordes y 4 ángulos. Yo le había hecho de cara interna, que todo esto está relacionado con el sistema nervioso, aunque no lo creamos.
Por eso le hablé de cuestiones subliminales y eso, para que ustedes sepan que la anatomía nos ayuda mucho en los primeros auxilios, pero que no es nada más que atender a un paciente antes de llegar a un hospital, por ejemplo. Y por eso podemos estudiar libros como el Compendio de Anatomía Descriptiva. Han escrito muchos doctores como el doctor Latarchet y Latetud, que son fisioanatómicas, o fisioanatomía, fisiología anatómica. Por lo tanto, podemos decir que la primera cara externa es convexa y forma en su parte media una eminencia, o una, digamos, no eminencia para confundir esta palabra con una persona sobresaliente o quien le debemos mucho respeto, la eminencia tal, sino que es convexa y es parte de este parietal, una eminencia redondeada llamada eminencia parietal, y por debajo se ven dos líneas curvas de concavidad inferior que, como vemos, tiene divisiones. Esta es una concavidad inferior que tiene divisiones y reciben el nombre, tienen un nombre. Todas estas cuestiones, cada uno de los huesitos, incluso tarso, metatarso, ¿verdad? Todo eso, un huesito simple del dedo, tiene divisiones, subdivisiones, y cada huesito tiene un nombre, por eso hay 210. Y esta concavidad inferior reciben el nombre de líneas temporales y se dividen en superior para la aponeurosis temporal e inferior para el músculo temporal. Luego viene una segunda cara que podemos llamar cara interna. Es muy cóncava y está en relación con la masa encefálica. Y se observan en ella, primero, en su parte media, una depresión que se conoce como la fosa parietal. Y nos dice la anatomía descriptiva de los huesos, para que usted más o menos tenga idea cuando hay una fractura de cadera, una fractura de un dedo, hay gente que enseguida va tocando y lo que hacen es que pueden terminar de destruir o de partir un huesito, porque la persona puede tener poco calcio, poca cosa, y está tilintilán, y entonces usted no puede proceder hacia la brusca, ni a jalar, ni nada de esas cosas. Entonces esta fosa parietal es un sistema de canales ramificados que se han comparado a los nervios de una hoja de higuera, impresiones de las ramas de la arteria y de las venas meníngeas medias. Y tercero, en su parte llamada fositas superior y próxima al borde superior, tiene una serie de pequeñas fositas irregulares, más acentuada en los ancianos, que corresponden a los corpúsculos del Pacchioni, para que después veamos la tercera parte, que significa bordes, que es en número de 4, y se dividen en superior, inferior, anterior y posterior. Y así pueden coger estos apuntes para la próxima clase. Entramos más profundamente a ver huesos, para que ustedes sepan un poquito de fracturas y eso del cuerpo humano, 210 huesos. Por lo tanto, puedo decirle, querido estudiante, que en esta Colombia donde aprendemos, amamos, queremos desde niños todas nuestras cosas, nuestros amigos, sí, es un país muy querido porque hemos sufrido mucho y se trata de levantar la bandera de la paz para ver si progresamos. Porque es que nuestro sistema, que nosotros creemos que es el plus ultra actual, el democrático, es muy antiguo y debe pulirse cada vez más. Se puede decir que nuestro sistema democrático es un sistema que proviene y arranca, se puede decir, de la época griega. Los griegos fueron los que pusieron en práctica, pero no a la manera como lo hace Occidente o como lo hacemos nosotros hoy, y en una forma continua, sino en ciertos y determinados casos, cuando circunstancias extraordinarias lo exigían. Resuelto el problema, el sistema de gobierno existente continuaba con su misma normalidad.
Pero ¿en qué consiste el sistema de gobierno democrático propiamente dicho? Teóricamente, democracia directa o gobierno democrático directo es aquel en el cual el pueblo interviene directamente en el manejo de los negocios públicos. Directamente el pueblo. En realidad, este sistema solo fue posible en el estado-ciudad de los griegos, o sea, en la que llaman a la antigua polis-ciudad, estado-ciudad. Y por eso es bueno que nosotros veamos a Fastel de Quarles en su obra El Estado-Ciudad. Yo les invito a que lean a Fastel de Quarles en el libro El Estado-Ciudad. Hay un libro por ahí de Aristóteles que se llama La Política. De pronto dice algunas cositas más o menos referentes. En la época de su primera república, cuando los ciudadanos se reunían en el Ágora, ahí se reunían los ciudadanos. Todavía hay por ahí ruinas de eso en la Grecia, antes de llegar allá. Es una especie de congreso para ejercer determinadas funciones judiciales, como la dirección de grandes procesos en los que se oía la acusación y la defensa, y luego se fallaba sobre la inocencia o la culpabilidad del acusado, o cuando dictaban medidas especiales del orden legislativo, o cuando en ocasiones para ejercer ciertas funciones, se puede decir, ciertas funciones eran necesario ejercerlas y entraba este orden de carácter prácticamente ya se conocía como ejecutivo, como lo eran el nombramiento de embajadores o de generales para dirigir las guerras. También se dice que en Roma alcanzó a conocerse esta clase de gobierno. Se dice que este gobierno democrático en Roma, directo, pero su duración y permanencia fueron tan efímeras, tan fugaces, que apenas sí merecen tenerse en cuenta, porque los comicios curiados, que pueden ser tenidos como supervivientes del gobierno democrático directo, no resistieron el embate de la prosperidad posterior, y menos aún de las nuevas ideas sobre organización de los estados. O sea que después de la democracia hubieron estados superiores, formas de gobierno superiores, de desarrollo, y que esta cuestión democrática es muy antigua y necesitó pasar de una forma a otra. Y por eso es que algunos autores citan a Suiza como único y último reducto del gobierno democrático directo, porque ahí el pueblo decide sobre cuestiones trascendentales por medio de plebiscito, que dicho sea de paso son considerados sin dilación alguna como la máxima prueba de cultura política en el mundo civilizado. Y eso, fíjate, ya era trazado y era una cuestión que la misma democracia tenía que darle paso a sistemas superiores. Entonces se va reflejando poco a poco que nosotros, a través del voto, democráticamente creamos nuestro Estado, que debe representarnos en el poder a través de su rama legislativa, ejecutiva, judicial, y a través de todas las cuestiones que por voto nombramos: alcalde, consejo, asamblea, cámara, para nosotros poder ir entendiendo un poquito por qué votamos y por qué somos ciudadanos y por qué la famosa democracia, que en aquella época de Roma tienen tanto tiempo que se fueron convirtiendo ya como algo atrasado y que dio paso a otras formas de gobierno. Por lo tanto, continuaremos en la próxima con esto de los órganos económicos y políticos de Colombia, para poder así señalar claramente que nosotros sí estamos aprendiendo con el profesor de Ferreira anatomía descriptiva, que es muy importante para entender un poquito los primeros auxilios que te dan en determinadas instituciones, donde algunos son avanzados porque ya prácticamente los primeros auxilios son como enfermería, y entonces se estudia el curso de enfermería, como lo hace la Cruz Roja. Bueno, por lo tanto,
podemos decir que hubieron muchas experiencias militares y las primeras experiencias militares causó el impacto del triunfo y se conoció como el impacto del triunfo cubano. Ya es cuando aquel hombre que está en el monte, aquel hombre que apenas se organiza, ya logra e incluso llegar a un estado. Los antiguos, aquellos guerrilleros que se fueron formando como Rojas y después de la cuestión gaitanista y después del 9 de abril, como se llama, y que fueron profundamente angustiantes para ellos, su vida personal, y que estos hombres como Ricardo Rojas fue uno de los muchos guerrilleros del llano que abandonó la lucha, pero no por falta de bandera, sino por simple desilusión. Entonces fíjate, se llega un momento en que los mismos guerrilleros se desilusionan de la guerrilla, que hay fracciones dentro de ella, que muchos no son capaces de matar una gallina y de pronto se ven envueltos en una guerra fratricida, sanguinarias intestinales, por el mismo estado en que viven y el estado sujeto a sistemas económicos extranjeros, se ven envueltos en un poder nacional también que los utilizan y les sirve de bandera para el negocio de una cantidad donde la guerra es un negocio muy fructífero económicamente y que a muchos empresarios les conviene y por eso apoyan las diferentes gentes que están en combate, y los mismos guerrilleros también reciben ayudas subterráneas de ideologías afines y sobre todo empiezan a tener un presupuesto nacional privado y por eso se llaman también que son un estado, porque manejan una economía, una macroeconomía y empiezan a proteger y a adueñarse de uno de los mercados y negocios grandes como es la droga, y entonces por eso nace una guerra todavía sanguinaria también con otros hermanos colombianos, y por eso este país no puede salir así nada más para enarbolar la paz como debe ser, como lo añoraría el príncipe de la paz, el Hijo de Dios. Continuaremos en la próxima con compendio de anatomía descriptiva y cuestiones sobre la guerra de la paz en Colombia. Guerra de la paz.